Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ven? ¿Ya le empezamos? Sí, Bueno, a la orden. Entonces, vamos a hablar de eh, la unidad esta de los aspectos neurobioquímicos relacionados con la psiquiatría. Nos vamos a ir desde cosas muy simples y muy conocidas de ustedes, pero nada más y muy de pasadita, para ponernos en el contexto, pues, acá de la ciencia básica, pues, y vamos a ver específicamente este asunto de la neurobioquímica asociado con el grupo de trastornos luego que conocemos como depresión. Porque bueno, pues es una serie de cuadros importantes, frecuentes y sobre los que hay mucha información y entonces bueno, para transformar las cosas muy elementales y muy de conocimiento científico básico en asuntos prácticos que luego se puedan utilizar en la elaboración de lo que uno tiene que hacer todos los días. Me refiero en cuanto al asunto de atender gente a la que luego se le da tratamiento. Pues bueno, vamos conectando las cuestiones elementales con el empleo básicamente de este grupo de sustancias que luego conocemos como antidepresivos, que luego se usan de manera cotidiana, pues, en el ejercicio del de la atención de las personas que luego andan buscando atención. Entonces, bueno, neurotransmisores, porque los neurotransmisores pues son una parte esencial de esta cuestión del funcionamiento básico, pero incluso les decía, nos podemos ir hasta un poquito más atrás en cuanto a el asunto teórico, y bueno, recuérdense pues del funcionamiento de esta estructura tan elemental que es la bomba de sodio y potasio, que luego, bueno, tiene que ver con el mantenimiento de estas condiciones que luego se dan en el ambiente celular para conformar lo que conocemos pues como propiamente potencial de membrana, ¿no? Cuyas modificaciones o transformación luego propiamente en potenciales de acción terminan por hacer sus efectos en este grupo de estructuras o en esta estructura general que luego conocemos como terminal nerviosa, que viene a ser el sitio donde se comunican entre sí pues las células en esta interacción que luego se lleva a cabo a través de la liberación pues propiamente de las sustancias que conocemos como neurotransmisores y que a final de cuentas interactúan con los receptores que pueden ser presinápticos o también en algunos casos postsinápticos. Y como decíamos, pues todo esto relacionado con el viaje del famoso potencial de acción, que está basado en el cambio de iones en la propia membrana celular, que a final de cuentas llegan a influir sobre la liberación de neurotransmisores que estaban, por supuesto, almacenados en las estructuras que conocemos como vesículas sinápticas a través del funcionamiento de diferentes complejos proteínicos, tanto en las propias vesículas como en la terminal presináptica, con una participación importante pues de la
la función, pues, de los canales de calcio que luego tienen que ver con la fusión de estas vesículas sinápticas a la membrana y con la posterior liberación, pues, de neurotransmisores que ahorita vamos a ir mencionando también así como de pasadita, pero no quería yo dejar de recordar un poquito de estas cosas básicas que, bueno, pues seguramente ustedes se las saben mejor que yo en este momento, ¿no? Pero bueno, todo esto a final de cuentas para decir que esos neurotransmisores, pues, de los cuales estamos hablando, incluyen diversas familias de sustancias, a lo mejor de las que más se habla y también sobre las que luego hay mayor información, son estas que luego se conocen como aminas biógenas, que, bueno, aquí pongo la acetilcolina, que no es propiamente una amina, pero estos 5 neurotransmisores esenciales pues, son sobre los que se han hecho como más investigaciones y hay más evidencias de que se encuentran relacionados con la presentación de diversos cuadros y por supuesto pues también con el funcionamiento cerebral normal en personas sanas, ¿no? Entonces, bueno, esto nomás por mencionar una variedad de neurotransmisores. Particularmente, ya les había comentado que el que está de moda en los últimos años pues es la serotonina, ¿sí? Pero pues no podemos dejar de lado a los otros. Y así como hay aminas biógenas que funcionan como neurotransmisores, pues recordar que también está el grupo, bueno, antes de pasarnos a otro grupo, pues de acá, por mencionar o por dejar ahí constancia de que, pues aunque puede que el inicio de los sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, basados en dopamina o en serotonina o incluso en noradrenalina, se encuentre este inicio de los sistemas en el tallo cerebral, pues nada más por mencionar y por no dejar, acuérdense que uno de los núcleos que luego producen una mayor cantidad de noradrenalina se encuentra acá en en la parte posterior del tallo cerebral, específicamente del bulbo raquídeo, en un núcleo que se llama locus ceruleus, y que el locus ceruleus pues es un gran fabricante de noradrenalina, ¿no? Por otra parte, que luego el sistema noradrenérgico pues se distribuye de manera amplia en el cerebro y lo mismo pasa luego con el sistema serotoninérgico que empieza acá en los núcleos del rafé posterior de la protuberancia y luego se desgreñan en la distribución amplia también de las vías serotoninérgicas a lo largo y lo ancho de toda la corteza cerebral. Y algo similar pasa con el sistema dopaminérgico que luego inicia en esta parte, decíamos, bueno, no inicia, pero bueno, una parte inicial del sistema de recompensa pues, se encuentra en las áreas que luego conocemos como área tegmental ventral del mesencéfalo para luego conectarse, decíamos, con el núcleo accumbens y de ahí las fibras viajan hacia las áreas prefrontales y mencionábamos que el sistema de recompensa pues tiene mucho que ver con la génesis de trastornos o la participación de estos sistemas dopaminérgicos luego está muy relacionada con la etiopatogenia de trastornos como los que luego vemos que se conocen como trastornos por consumo de sustancias y también los otros trastornos adictivos de los cuales por lo menos ya agregaron en la clasificación al juego patológico, ¿no? Pero pues hay otras condiciones que luego estarán
muy ligadas con sistema dopaminérgico, ¿no? Acá un poquito más abajo, en cuanto al sistema dopaminérgico, pues está la sustancia negra, que también funciona muy particularmente involucrada con dopamina. Y recuerden ustedes que luego la degeneración de esta área de la sustancia negra, pues trae como resultado alteraciones importantes en el movimiento y en la cognición, ¿no? Particularmente, pues acuérdense ustedes del cuadro este que se llama síndrome de Parkinson, ¿no? Que luego, bueno, pues puede ser un Parkinson idiopático, pero aquí viene al caso, digo, un Parkinson idiopático cuando la sustancia negra se degenera de manera espontánea, ¿no? Pero luego hay que recordar que el empleo, por ejemplo, de estos medicamentos que conocemos como antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos típicos, pues también bloquean la neurotransmisión con dopamina en las áreas de la sustancia negra y relacionadas, y esto, pues como resultado, trae la presentación de un cuadro que luego conocemos como síndrome de Parkinson farmacológico, ¿no? Es decir, el empleo de antipsicóticos como el haloperidol, por ejemplo, puede hacer que una persona se parkinsonice. O sea, igual al día siguiente o a los 2 días después de que empezaron a ustedes a prescribir el haloperidol, pues el familiar les habla para decir que su paciente está tembloroso, que tiene dificultades para caminar, que tiene la mirada fija y que está muy rígido y que empieza con cialorrea. Entonces todo eso pues nos habla del bloqueo del sistema dopaminérgico que luego pueden causar los antipsicóticos, en particular los antipsicóticos típicos, ¿no? Pero bueno, esto por mencionar dopamina, muy involucrada con cuestiones como decíamos ahorita, movimiento, pero también con la experimentación del placer por parte del sujeto. Y luego, bueno, si lo pegamos con el asunto que estamos viendo ahorita de los trastornos depresivos y los neurotransmisores, pues recuerden ustedes que una persona que tiene un episodio depresivo mayor, con mucha frecuencia va a presentar este síntoma que luego conocemos como anedonia. ¿Sí? Ténganlo en mente. Y eso de la anedonia, pues se refiere, ya habíamos mencionado, a la incapacidad de una persona para experimentar placer. Entonces, bueno, como que los sistemas se van ahí entreverando uno con otro, se van interactuando de forma compleja y nos falta mencionar ahorita, sí, en esta ilustración general que estamos viendo, que luego, bueno, también la acetilcolina con un sistema que se despliega también en todo el cerebro y que luego se considera que es muy, muy importante para cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la memoria, ¿no? Pero bueno, y también con lo que se conoce luego como sistema de castigo. Así como tenemos un sistema de recompensa, pues también hay un sistema de castigo que se ha asociado con el funcionamiento de las estructuras o de las vías, pues, colinérgicas. Pero bueno, nos vamos adelante para ir platicando un poquito más sobre este asunto de los neurotransmisores. Y decíamos, pues por un lado están las aminas biógenas, pero por otro lado, otra variedad de sustancias como los aminoácidos también pueden funcionar como neurotransmisores, ¿no? Y en particular aquí, pues aunque hay varios aminoácidos que funcionan en la neurotransmisión, y de hecho en conjunto, pues se puede hablar
de cientos de sustancias o moléculas diferentes que pueden funcionar como neurotransmisores en el cerebro, pues aquí por lo menos mencionamos algunos y entre ellos, pues tener en cuenta el glutamato, ¿sí? O el GABA, que paradójicamente, pues, digo, bueno, paradójicamente sí, porque son contrarios, ¿no? O sea, me refiero, los dos son aminoácidos, pero el glutamato, pues, es el neurotransmisor más estimulador del cerebro, es el transmisor excitador más potente del cerebro en ese sentido, y en el otro sentido, el neurotransmisor inhibidor más importante en el cerebro, pues es el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Y bueno, iremos viendo algunas cosas relacionadas con estos. Particularmente, por ejemplo, el hecho curioso de que el receptor para glutamato, o uno de los receptores para glutamato, que luego es importante mencionarlo acá en la cuestión psiquiátrica, que es el receptor N-metil de aspartato, pero es un receptor N-metil de aspartato, pero es para glutamato, pues, ¿no? Entonces, bueno, neurotransmisores que pueden ser también aminoácidos o toda una serie de otras sustancias que no son propiamente aminoácidos, que no son propiamente aminas biógenas, pero que son, en este caso, serían más bien como que, pues, aquí son como una cadena de aminoácidos, ¿no? Una cadena de aminoácidos de las que luego incluso en algunos momentos podemos reconocer como sustancias hormonales, ¿no? Como en el caso de la hormona liberadora de corticotrofina propiamente, o la prolactina o la oxitocina, y todos ellos que son reconocidos como productos de glándulas, pues también pueden ser considerados y funcionan como neurotransmisores. Y entonces particularmente ya les había mencionado yo, digo, tenerlo en mente porque luego piensa uno en prolactina y piensa exclusivamente, o en oxitocina y luego piensa uno exclusivamente en términos de parto y embarazo y ese tipo de asuntos, y no exclusivamente se dedican a eso, pues estas sustancias puede que tengan que ver, o más bien, de hecho se ha visto que tienen que ver con otra variedad de funciones del sistema nervioso central y del cuerpo en general, que luego hacen que la comprensión de toda la imagen completa, pues, del funcionamiento, pues, resulte bastante más compleja de lo que uno quisiera, ¿sí? Pero bueno, yendo de pasadita por estos rumbos, pues, aprovechando que está aquí la melatonina, recordar lo que ya mencionábamos en alguna clase previa, ¿no? Tener en consideración que melatonina, pues, es una sustancia que normalmente se asocia con la la etapa del dormir que se produce durante el periodo de sueño y que está disponible por otro lado en la cuestión práctica y que se recomienda su empleo como auxiliar para el tratamiento de ciertas alteraciones del sueño, particularmente en ciertos casos de insomnio, pues puede resultar útil agregar un poquito de melatonina al tratamiento farmacológico de los pacientes. Y digo, a veces no está de más, en el caso de una persona que tiene un cuadro depresivo, además del medicamento que le indicas para la depresión y de lo que le pudieras agregar para la cuestión del sueño, pues en ocasiones no está por demás ayudar un poquito al tratamiento de algunos pacientes con el empleo de, de melatonina, ¿no? Y luego también recordar lo que ya les había mencionado, que hay por lo menos un antidepresivo disponible en la actualidad cuyo efecto no está directamente ligado digo, en un inicio por lo menos, al, a la serotonina o noradrenalina o dopamina, sino que al principio de su acción el efecto es directamente sobre este,
receptores de melatonina y es este antidepresivo que les comentaba, se llama agomelatina, ¿eh? Que bueno, está disponible y está aprobado su uso para el tratamiento de los episodios depresivos mayores, ¿sí? Probablemente con una eficacia por lo menos igual que la del resto de los antidepresivos que nos encontramos, que podemos utilizar en la actualidad. Entonces, bueno, se pueden utilizar los péptidos. Bueno, de pasadita también mencionar que las endorfinas juegan un papel muy importante, particularmente en esto que mencionábamos ahorita respecto a la conexión de la cuestión teórica con la cuestión práctica, y las endorfinas luego también están ligadas con el asunto del sistema de recompensa del que hablábamos cuando estábamos mencionando el sistema dopaminérgico, ¿no? Pero entonces les decía, pues aquí nomás por tener en mente la complejidad, pues, de un sistema donde nos encontramos que hay por lo menos pues un ciento de sustancias diferentes que pueden funcionar en un momento determinado en diferentes niveles del sistema nervioso central como neurotransmisores, ¿no? Incluyendo este grupo que le puse aquí como que misceláneo, porque inclusive el propio trifosfato de adenosina puede funcionar como neurotransmisor en determinados sitios o sustancias incluso mucho más simples como el óxido nítrico o el monóxido de carbono, ¿verdad? Pero bueno, esto por ver las cuestiones desde un punto de vista muy básico. Y luego, si lo vamos ligando ya con la cuestión práctica, alguien que me diga, por favor, ¿a qué se refiere esto? ¿Lo de la positiva? ¡Hey! Así es. ¿No serían los efectos que generan, bueno, una menor cantidad de esos neurotransmisores? Sí, sí, pero más bien ahí el símbolo lo que indica es, vean para dónde está la mayor parte. O sea, un aumento de cualquiera de esos neurotransmisores provoca esos efectos que luego están ahí mencionados. O sea, esto quiere decir, si la concentración de serotonina es mayor, o vamos a decir más bien, si hay una mayor disponibilidad de serotonina en el cerebro de una persona, regularmente, bueno, en el cerebro y en todos lados, ¿verdad? Porque luego las intervenciones no distinguen si es en el cerebro o es en otro lado. En general, pues, y hay que recordar que, por ejemplo, el tubo digestivo pues está lleno de receptores también de serotonina, ¿no? Entonces, si hay más serotonina disponible, la persona se va a quejar de estas cosas, se le va a soltar el estómago, le va a doler la cabeza, puede que se le quite el hambre. Muy frecuentemente va a tener alteraciones en el funcionamiento sexual. Puede que haya sedación, pero más bien con mayor frecuencia el sujeto tiene un fenómeno así como de activación, precisamente en este sentido de que el sujeto como que se pone medio nervioso, ¿no? Y entonces, miren, en términos generales, estos son los efectos secundarios comunes y corrientes que se presentan en la gente que empieza a tomar antidepresivos, ¿sí?
Y entonces, bueno, dicho de manera así como muy simple, en general, los antidepresivos lo que causan, luego, después de que la persona se los toma, es decir, unos minutos después de que te tomaste una capsulita de fluoxetina, por ejemplo, que es un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, ¿sí? Y sobre todo los primeros días después de que la persona se empezó a tomar su Prozac, ¿sí? Ya está tomando su antidepresivo porque se lo recetaron, pero luego resulta de que si es varón va a tener a lo mejor como que retraso en el orgasmo, o puede que tenga cierto grado de disfunción eréctil o va a notar que tiene diarrea y que frecuentemente trae náuseas. Entonces, bueno, les comentaba también anteriormente, cuando la persona se empieza a tomar un antidepresivo, uno tiene que esperarse entre 14 y 21 días para poder evaluar si el antidepresivo realmente le está causando mejoría del estado de ánimo, por ejemplo, y si los síntomas depresivos empiezan a ser menos importantes. Pero antes de que aparezcan los efectos terapéuticos de los antidepresivos, les decía, sobre todo en los primeros días, particularmente durante la primera semana, pues es más común que la persona empiece a presentar efectos secundarios indeseables. O sea, tú no quieres que el paciente se ponga más ansioso, pero si toma un antidepresivo que inhiba la recaptura, por ejemplo, de noradrenalina, el sujeto puede que al principio se queje de más ansiedad o de que tiene temblores. También los temblores se pueden presentar con inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Pero entonces, estas cosas hay que tenerlas en consideración porque son las primeras manifestaciones que aparecen y que luego nos hablan de que el medicamento realmente está haciendo efecto. O sea, digo, eso en el asunto práctico nos sirve también para indicarle al paciente que, bueno, es que si te está doliendo la cabeza con el medicamento y a lo mejor estás un poco nervioso, pues eso significa que el medicamento sí te está haciendo efecto, nada más que los efectos son ahorita los que aparecen exclusivamente al inicio porque se aumentó la disponibilidad del neurotransmisor. Y entonces les digo, esto nos da pie para tener en mente que una de las primeras cosas que pasan cuando alguien se está tomando un tratamiento antidepresivo es que aumentan la disponibilidad de los diversos sistemas de neurotransmisión. O sea, propiamente se aumenta la disponibilidad del neurotransmisor. Y claro, bueno, hay algunos antidepresivos que son principalmente, por ejemplo, inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Entonces, si utilizas un inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, pues lo primero que pasa es que va a haber una mayor disponibilidad de serotonina. Aquí lo que indica el signo es que hay un aumento en la concentración de serotonina, ¿sí? Y entonces, si hay más serotonina, pues el sujeto puede que tenga estos efectos secundarios al principio. O si se trata de un antidepresivo que aumente con mayor intensidad las concentraciones de noradrenalina, pues el sujeto va a tener propiamente síntomas noradrenérgicos, ¿no? Como son, pues que se puede sentir ansiosón, con temblores, con aumento de la frecuencia cardíaca, medio sudoroso, a lo mejor en las noches no puede dormir o con cualquier otro síntoma de activación relacionados con esto. Algo similar a lo que pasa si se aumentan las concentraciones de dopamina. Entonces, bueno, tener en mente una de las cosas o lo primero que sucede cuando empleas antidepresivos de los que están disponibles actualmente, como pudieran ser, les digo, el grupo de los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o el grupo de los antidepresivos duales, que les decía, duales
porque esos inhiben la recaptura de serotonina y de noradrenalina o norepinefrina. Y entonces, bueno, les decía, tener en mente, a lo mejor lo primero que aparece son los efectos secundarios indeseables, lo cual luego propiamente no es tan indeseable porque, como les comentaba hace un momento, lo que uno puede hacer es decirle al paciente, si los efectos no son totalmente intolerables, o sea, si te duele la cabeza pero no te duele demasiado, pues no son tan malas noticias. Eso significa que el medicamento está empezando a funcionar. ¿Sí? Y además, la otra cosa que regularmente sucede es que con el paso de los primeros días de tratamiento, estos efectos secundarios indeseables van disminuyendo en intensidad, como que la persona se va acostumbrando y luego ya empieza a funcionar el medicamento. Pero bueno, acá el punto también es, hay que tener en cuenta, el solo hecho de que haya un aumento en la concentración o en la disponibilidad de cualquiera de estos neurotransmisores no quiere decir que la persona se mejore de la depresión. Entonces, a pesar de que sí, efectivamente aumentan la disponibilidad del neurotransmisor, eso no significa que ese sea el mecanismo de acción del antidepresivo. No sé si me explique totalmente, pero bueno, el hecho es que la disponibilidad de los diversos neurotransmisores va a aumentar casi que inmediatamente después de que la persona empezó a tomarse el medicamento. Sin embargo, está la otra cosa que mencionábamos, el aumento o más bien la mejoría en la sintomatología de los cuadros depresivos, pues no la vamos a ver hasta después de un par de semanas que la persona esté tomando el medicamento, por lo menos, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, a eso se refiere, son los efectos secundarios. Y en cuanto a las evidencias que luego han ido apareciendo con el paso del tiempo, respecto a, bueno, y entonces, ¿qué tiene que ver realmente la cuestión neurobioquímica con el hecho de que la persona tenga depresión o que la persona se mejore de la depresión cuando está tomando antidepresivos? Pues bueno, se han ido juntando diversas evidencias a lo largo de los años y parece ser que a final de cuentas, digo, lo que pasa en este campo particularmente neurobioquímico y en especial si nos referimos a un neurotransmisor en especial, en este caso como noradrenalina, parece ser que en personas que tienen como tendencia a deprimirse o en gentes que desarrollan cuadros depresivos, probablemente uno de los eventos que puede que sucedan es que existe una respuesta desadaptativa ante los factores estresantes que luego normalmente van a activar los sistemas noradrenérgicos precisamente de respuesta al estrés. Y entonces, si tu respuesta al estrés es inadecuada, el resultado en algunas personas va a ser que van a desarrollar un episodio depresivo, igual que desarrollan un episodio depresivo, pues probablemente vaya a haber otras personas que vayan a desarrollar un trastorno de estrés postraumático, porque los factores involucrados en cuanto al desarrollo de los trastornos probablemente están muy relacionados, ¿no? Y entonces si respondes de manera desigual ante factores estresantes que normalmente te van a activar tus sistemas noradrenérgicos, eso puede dar como resultado la presencia de de una reacción depresiva, ¿no? Como lo conocemos ahora, de un episodio depresivo mayor. Y en cuanto a los datos particulares que se han ido acumulando con el paso del tiempo, están, por ejemplo, estos que se mencionan acá arriba, ¿no? Digo, se ha visto, claro, pues han tenido que revisar la cuestión de la
de las técnicas particulares para ir detectando estas situaciones, pero por ejemplo, se ha reportado que sujetos con depresión probablemente tengan una hiposensibilidad en receptores beta adrenérgicos y probablemente también en receptores alfa 2 adrenérgicos, que acuérdense, esos son presinápticos, ¿no? Entonces, probablemente los receptores noradrenérgicos, particularmente los beta y los alfa 2 adrenérgicos, estén hiposensibles en pacientes que tienden a deprimirse, ¿no? Además, está este otro fenómeno que se detectó hace varias décadas, pero bueno, como evidencia de que hay cuestiones biológicas relacionadas con depresión, esto es pues o el intento acá es luego, como dejar claro este asunto de que no todo es exclusivamente psicológico en este ámbito de la aparición de los trastornos mentales. O sea, no se trata nada más de decirle a la gente, échale ganas, todo está en ti, tú tienes la llave de la mejoría, tienes que hacer un esfuerzo. Pues el asunto es que hay alteraciones en un sentido muy eh, estrictamente molecular, sobre las que luego la persona no tiene todo el control todo el tiempo. Pues precisamente vemos cómo tienen este rollo que decíamos, pues la respuesta de la persona con depresión no es la misma que la respuesta de una persona normal ante los factores estresantes, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, el trancazo vital que luego tenemos en cuanto al hecho, por ejemplo, de que nos suceda algo desagradable, o que un estímulo estresante se repita de manera frecuente, pues no va a afectar igual a todo mundo. A ver, quienes tengan la capacidad adaptativa y tengan la suficiente resiliencia, pues, en el sentido de que sus sistemas de respuesta ante el estrés se encuentren bien ajustados. Pero va a haber gentes que tengan una desadaptación en el sistema de respuesta, de forma que el resultado que van a tener va a ser la presencia de un cuadro depresivo. Y entonces decíamos, entre otras cosas, lo que se ha visto que sucede con personas que luego tienen episodios depresivos, sobre todo episodios depresivos mayores, y sobre todo episodios depresivos mayores importantes. Me refiero a que en el sentido de que son más bien moderados o intensos, pues es que luego un grupo de personas van a presentar este cuadro o esta respuesta, que es una respuesta de no supresión de dexametasona. O sea, también se vio que por lo menos un grupo de personas con episodios depresivos mayores responden de manera anómala ante la aplicación de este antiinflamatorio o de este esteroide, que luego, digo, es un esteroide sintético, la dexametasona, ¿verdad? Es la presentación sintética propiamente del cortisol. Pero entonces, si a una persona común y corriente le pones una dosis de dexametasona, al día siguiente, su respuesta de cortisol o la liberación plasmática de cortisol en la persona sana sin episodio depresivo normalmente se encuentra que es una respuesta aplanada. O sea, el organismo detecta que hay suficiente cantidad de corticoides en la sangre, de manera que al día siguiente no tiene que liberar la cantidad que normalmente liberaría. Y el dato que luego se encontró en personas con cuadros depresivos es que tienen una respuesta de no supresión a la dexametasona. Esto es, a pesar de que a la persona se le aplique una dosis de dexametasona la noche anterior,
al día siguiente, de todas maneras, la persona presenta un pico de liberación de cortisol, digo, por parte de las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Y entonces, bueno, se ha visto que un fenómeno que luego se encuentra, aparece en personas que tienen cuadros depresivos, es este fenómeno de la no supresión de dexametasona, amén de la presencia de avance en la fase de ritmos circadianos, como se encuentra, por ejemplo, en el hecho clínico que ya mencionábamos, de que las personas que tienen estos cuadros depresivos mayores, que luego conocemos como endógenos o como depresión mayor con melancolía, o sea, cuadros depresivos graves, severos, ¿sí? Y donde luego te encuentras que no hay así como una razón para decir, oye, pues es que empezó a estar deprimido porque se le acaba de morir un familiar o algún evento así que tú ligues directamente con la depresión, sino que pareciera que aparecen así como de la nada, o sea, como que realmente tienes que hacer un esfuerzo grande para buscar algún evento que puedas ligar con la depresión. Y sin embargo, la persona de todas maneras está deprimida. Y además, dentro de la depresión se presenta este fenómeno que decíamos que se conoce como insomnio tardío, donde la persona se fue a la cama y se durmió bien, digo, a gusto, no tuvo problemas para conciliar el sueño, pero a la mañana siguiente su despertar es mucho más temprano de lo que el sujeto estaba acostumbrado. Y entonces, clásicamente vemos este despertar temprano en sujetos con depresión mayor grave o depresión endógena o melancólica, y donde típicamente el sujeto te relata que pues se despierta muy temprano y es la peor hora del día en relación a su estado de ánimo y también a su pensamiento, que es que pienso muchas tonterías en ese momento y me siento muy mal. Y bueno, esto nos habla de esta precisamente situación de un avance en la fase de ritmo circadiano, o sea, el sujeto no debería de haberse despertado tan temprano y sin embargo lo está haciendo. Ya mencionamos que, bueno, probablemente ciertos receptores noradrenérgicos en particular estén hiposensibles y además está esta sustancia que luego conocemos como MHPG o 3-metoxi-4-hidroxifeniletilenglicol, que bueno, además de parecer un trabalenguas, es el principal metabolito de la degradación de la noradrenalina. Y se ha visto que las concentraciones de MHPG se ven alteradas tanto en el sentido de que pueden estar elevadas, pero también hay otro grupo de personas en las cuales se encuentran disminuidas en relación a las concentraciones de personas normales, por supuesto, ¿verdad? Y entonces acá el asunto es que probablemente o bien el sujeto tenga ciertas condiciones que faciliten la degradación excesiva de el neurotransmisor noradrenalina, de manera que como resultado luego nos encontramos que sus niveles del metabolito principal del neurotransmisor están aumentados, o también pudiera ser que hay algunas personas que no producen suficiente noradrenalina de tal manera que las concentraciones de su neurotransmisor se encuentren por debajo de lo que se esperaría encontrar normalmente, ¿sí? Pero bueno, eso por lo pronto le dejamos ahí en relación a la noradrenalina, ¿sí? Y si a ustedes les parece, mañana seguimos con este asunto de explicar un poquillo los diferentes hechos que se han ido relacionando en cuanto a los aspectos bioquímicos de la investigación y particularmente, digo, los ligamos acá con los episodios o con los cuadros depresivos a fin de irlo relacionando con cuestiones que pudieran ser un poquito más prácticas o más de todos los días. ¿Cómo la ven? Le dejamos ahí y le seguimos mañana, a menos de que tengan alguna cosa ahorita pendiente que quisieran aclarar.
Creo que no. Bueno, entonces, pues muchas gracias y nos conectamos mañana. Igual a las 12 nos vemos. Sí, ¿Sí? doctor, Sí, gracias. doctor. Ok, Gracias, hasta mañana. a ustedes. Hasta mañana, doctor. Gracias. Hasta mañana.